Buenas tardes. Hoy hubo sesión de COMPES, se aprobaron 3 documentos. Un documento de infraestructura en Nariño, recursos de la Nación para la conectividad vial del departamento de Nariño. Otro documento que también aporta recursos y declara importancia estratégica algunas inversiones en trenes en el sector ferroviario. Y un tercer documento que determina el marco fiscal de mediano plazo, que mañana debe ser presentado al Congreso de la República. Vamos a empezar con la descripción de este último documento que la va a hacer el señor Ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Muy bien, muchas gracias. Como dice el doctor Mauricio Santamaría, hoy se aprobó el marco fiscal de mediano plazo para los siguientes años, que es un paso previo a la presentación de dicho documento al Congreso de la República. Este documento contiene la senda de déficit del sector público no financiero, el superávit primario y la deuda como porcentaje del PIB que va a gobernar las finanzas públicas durante la próxima década. El documento aprobado hoy en la sesión del COMPES reafirma el compromiso del gobierno con la sostenibilidad fiscal expresada en una reducción gradual del déficit fiscal, una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, para asegurar que el país cada día tenga unas condiciones más sólidas en materia fiscal que nos permita ir mejorando la calificación crediticia. Ese fue el documento aprobado en la sesión de hoy. Mañana, en rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda, pues daremos a conocer los pormenores, porque este documento viene acompañado de un plan financiero que establece cómo se va a financiar la nación en el 2014. Ese documento también lo compartiremos mañana. Hoy, por primera vez en la historia, además de la aprobación del marco fiscal de mediano plazo, se le dio cumplimiento a un requisito de la ley que estableció las asociaciones público-privadas, las llamadas APPs, que requiere que el COMPES incluya en el documento que se aprueba y que será presentado al Congreso el espacio presupuestal que estará disponible para los aportes de la Nación a las APPs durante los siguientes 30 años. Y aquí se hicieron ya las deliberaciones y se tomaron las decisiones para definir que ese espacio presupuestal en el largo plazo será de 0,4% del PIB por año, comenzando inicialmente a un menor ritmo, con una apropiación en el 2015 de 0,05% del PIB, en el 2016, 17 y 18 de 0,35% del PIB, para a partir del año 2019 estabilizar esos aportes para las APPs en 0,4% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que las APPs tendrán una disponibilidad presupuestal de aproximadamente 3 billones de pesos al año en pesos de hoy. Estos serán los recursos que podrán aportar las entidades del Gobierno Nacional que suscriban APPs para el desarrollo de diferentes sectores, particularmente la infraestructura de transporte, la infraestructura carcelaria y otro tipo de inversiones que se puedan hacer de la mano del sector privado por la vía de las asociaciones público-privadas. Entonces, en conclusión, marco fiscal de mediano plazo, senda descendente del déficit fiscal y la deuda pública, compromiso del gobierno con la sostenibilidad, aprobación también de los cupos anuales para las asociaciones público-privadas de 3 billones de pesos y, por último, aprobación del plan financiero para la Nación para el año 2014. Todas estas noticias reafirman la sostenibilidad fiscal, la solidez de nuestras finanzas públicas y los excelentes pilares sobre los cuales está edificada nuestra economía.
nuestros fundamentales son excelentes, son extraordinarios. Y por eso estamos seguros que lo que hemos visto hoy en los mercados de deuda pública, donde ha disminuido considerablemente las tasas sobre los diferentes tipos de TES en sus diferentes duraciones, reflejan que en las últimas semanas hubo algo de sobrereacción a las noticias de Estados Unidos, pero que ya se están, digamos, normalizando los mercados y calmando las aguas. Los fundamentales de la economía colombiana y particularmente en su manejo fiscal son cada día más sólidos. De manera que ese fue el debate que se dio hoy en materia de política fiscal en el seno del COMPES. ¿Nos puede regalar cifras del déficit fiscal consolidado cuánto es? Y el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, por favor. Por favor. Porque nos deja así como iniciar. Muy bien, muy bien, muy bien. Mañana entraremos en detalles. Déficit del sector público no financiero, la senda que se aprobó hoy. 1% del PIB para el año 2013, 1% del PIB para el año 2014, 0,8% del PIB para el año 2015 y un superávit de 0,1% del PIB para el año 2016. No entro en todos los detalles de toda la senda, pero arrancamos con 1% del PIB en déficit para este año y el entrante para el sector público no financiero, para después en el 2015 y 2016 pasar a tener un superávit en el sector público no financiero. ¿Qué significa esto en materia de deuda? La deuda del sector público no financiero, la deuda neta, este año sería del 24,7% del PIB, en el 2014 el 23,5% del PIB, en el 2015 el 22,4% y en el 2016 el 20,5%. Toda la senda termina en el 2024 con un déficit, con un nivel de deuda neta del sector público no financiero de apenas el 5,9% del Producto Interno Bruto. Una deuda bajísima, que es lo que le asegurará a Colombia seguir escalando posiciones en materia de calificaciones crediticias. Esto para el sector público no financiero. Es muy parecido, el consolidado es muy parecido. Recordemos que el mandato que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal es que estas cifras en el marco fiscal de mediano plazo se presentan para el sector público no financiero. ¿Qué proyecciones se tienen estimadas para la emisión de bonos 2012-2014 y emisión de Emisión de bonos, no, ese sí no. Mañana entramos en esos detalles en el Ministerio de Hacienda. Mañana entramos en el plan financiero porque eso requiere una presentación. No, mañana entramos en el plan financiero. Listo, doctor gracias. Cárdenas. Tiene la palabra, doctor Santamaría. Gracias, señor ministro. Otro documento que se aprobó fue el plan de transformación vial del departamento de Nariño, que hace parte del contrato plan del departamento de Nariño. El departamento de Nariño, como ustedes recuerdan, firmó un contrato plan con la Nación en el mes de enero de este año, un contrato plan con inversiones por 1.5 billones de pesos. De este 1.5 billones de pesos, 700.000 millones de pesos corresponden a infraestructura de transporte. Hoy el COMPES dio aval a declarar estratégicos estos proyectos. Ya había habido aval fiscal por parte del CONFIS. Son 700.000 millones de pesos en inversiones que transformarán el tema vial en el departamento de Nariño. Son inversiones en 11 proyectos. Oiga, que habla en pasito ahí. Son inversiones en 11 proyectos. En el departamento de Nariño, 8 de esos proyectos son construcciones de vías primarias o secundarias. 2 de estos proyectos son estudios. Y el otro proyecto es un proyecto fluvial en el norte del departamento para conectar con el departamento del Cauca. Es decir, 700.000 millones de pesos de inversiones de aquí al 2016, de los cuales la Nación pone 625.000 millones para 11 proyectos que afectarán de manera muy positiva la conectividad y por supuesto el desarrollo
y sectores como el turismo, la agricultura en el departamento de Nariño, y más del 80% de estos recursos los está poniendo la Nación a través de recursos del presupuesto de inversión del presupuesto general de la Nación, del orden de 625.000 millones de pesos. ¿Qué impactos se prevén rápidamente de estas inversiones? 1.200.000 personas se verán positivamente impactadas por estas inversiones, que son las que viven en aproximadamente 20 municipios que se ven directamente afectadas por estas inversiones. Adicionalmente, hay un impacto sobre el PIB del orden de 2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento en el PIB departamental y 2 puntos adicionales de generación de empleo en el departamento de Nariño, que además, como ustedes saben, es un departamento que tiene tasas de desempleo más altas que el promedio nacional. Y un punto muy importante que quiero resaltar es que pues esto resalta el compromiso de descentralización que ha tenido el gobierno nacional, planeación efectiva de las inversiones y recursos frescos por un monto que el departamento nunca antes había visto para inversión en 4 años en sus proyectos prioritarios de infraestructura y proyectos viales, incluyendo la pista del aeropuerto de Ipiales, a la cual se le darán recursos por el orden de 40.000 millones de pesos durante el próximo año. El otro documento que se aprobó fue la declaración de proyecto estratégico de 2 vías ferroviarias que están en proceso de estructuración de los proyectos por parte de la ANI, también el aporte de recursos de la Nación para esos proyectos, y el director de la ANI se va a referir a ese documento que se aprobó y cuáles son los beneficios que le traerá al país. Bueno, muchas gracias, doctor Santamaría. Hoy tenemos 2 noticias muy buenas desde el punto de vista del sistema de transporte nacional. La primera noticia es que el Consejo de Ministros, a través del COMPES, ha aprobado 200.000 millones de pesos para la reparación de la vía que va de La Dorada a Chiriguaná en el Valle del Magdalena y de la vía de Bogotá-Belencito. Esto va a permitir que tengamos trenes circulando a finales del año entrante y va a ser un hito muy importante para disminuir los costos de transporte en el país. Ahora, tenemos un segundo anuncio. Como lo dijo el director de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda, se aprobaron los cupos para las APPs. Esto viabiliza financieramente todo el programa de 4ª generación de concesiones, que es el programa más ambicioso de infraestructura que hemos llevado a cabo en el país. Con las decisiones del día de hoy vamos a asegurar los fondos para que todos estos proyectos que hemos anunciado en el país por 40 billones de pesos sean una realidad. Se aprobó una senda hasta el 2024, es una senda que tiene que revisarse cada año, que empieza con un valor de 0.05 del PIB, por ciento del PIB en el 2015, sube a 0.35% del PIB hasta el 2018 y a partir del 2019 son 0.4% del PIB. ¿Cuánto es 0.4% del PIB en plata de hoy? De hoy, obviamente el PIB de esos años va a ser mayor al de hoy, entonces van a ser mayores recursos, pero en plata de hoy estamos hablando de 3 billones de pesos anuales, que nos da un valor presente neto para la vida de esos APPs del orden de los 85 billones de pesos hasta el 2045. Obviamente ese es un cupo que aprueba el COMPES, dadas las condiciones fiscales y de estructuración de proyectos que tiene hoy el país, y que se revisará cada año también a través del COMPES, por si, por ejemplo, la demanda de proyectos de APP aumenta, pero creemos que es
como lo dijo el doctor Andrade, una excelente noticia para el país y que además muestra que los proyectos de APP ya se están moviendo, ya tienen la plata asignada y no falta sino la adjudicación de estos proyectos, y su construcción, que es el paso que empieza hoy, dado los importantes recursos que como aporte de la nación se le están asignando. En esos proyectos, digamos, ¿se dan anticipos o es contraentrega cuando entrega la plata al gobierno? Ya empecemos, yo creo. Todos estos proyectos son contraentrega de obra. O sea, primero se tienen que construir hitos sustanciales y luego el Estado comienza a darle acceso a los peajes y a estas vigencias futuras. Eso es lo que va a garantizar que se construya rápido, porque ese es el incentivo para recibir el dinero. Entre más rápido se construye, más rápido se paga. Perfecto, colega, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.